Apocalipsis, capítulo 18, el último libro de la Biblia, el 2:18. Apocalipsis 2:18. Y el título de esta enseñanza es precisamente la normalización o tolerancia, mejor, la tolerancia al pecado. ¿Amén? ¿Estamos ahí ya? Tranquilos que no les voy a pedir invitación a almorzar, no se preocupen, voy a cambiar el chiste, estoy pensando a ver cuál otra se me ocurre. Apocalipsis, capítulo 2, verso 18, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteraron, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tenaz, ¿no? A mí me gusta mucho la Biblia, y bien, la Biblia es tan bonita, la escritura bíblica como tal es tan bonita, y lo veo sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, esta predicación es casi una continuación de la última que hicimos el domingo, donde hablábamos del pecado del rey David, ¿se acuerdan? Era mucho más larga y esta como una continuación de esa lectura. Tiatira era una iglesia ubicada muy cerca de Asiria, pero está en este momento, en la ciudad está ubicada en lo que ahora es Turquía. Visto el lugar que era en Asia Menor y está ubicada hacia la parte norte de lo que ahora es Turquía, muy cerca de Asiria. Era un lugar por donde el comercio que baja por el Medio Oriente viene como de Europa por tierra para llegar a África era un paso normal. Una de las iglesias se cree que fundó el apóstol Pablo. Y esta iglesia en particular vemos que hay un comportamiento que el Señor aplaude, y eso es lo bonito del Evangelio, eso es lo bonito de la palabra del Señor. La palabra del Señor, aun cuando tiene algo para reprendernos, el Señor siempre resalta aquellas cosas positivas de sus siervos, pero no deja por fuera de recordar la condición de pecado que tenemos. Y esta iglesia, la descripción que hace es muy bonita, porque dice que los ojos del Señor son como fuego que están allí encima de él. Habla de los pies de aquel que está mirando la iglesia y dice que es como bronce fundido. Eso quiere decir de que la iglesia está cimentada y que este ser, que es Jesús, sabe y entiende la utilidad de la iglesia y que la está viendo, y esa mirada de fuego no es más que una mirada purificadora que el Señor quiere sobre el pueblo, no una mirada de me engaño, no, allí no pasa nada, no, sino una situación para que nosotros como iglesia entendamos que cuando el Señor nos está observando, nos está hablando o reprendiendo, es para que nosotros caigamos en arrepentimiento. Por eso habla de que su mirada es como fuego, porque por medio de esa mirada quiere redarguir para que seamos purificados. Y continúa diciendo que en su ser,
poderoso, Jesucristo conoce las obras de la iglesia de Tiatira y dice que sirve al Señor. Y no dice que el servicio sea malo, dice: yo conozco tus obras de servicio. Y habla de una cualidad muy especial que deberíamos tener las iglesias, y es la paciencia. Y sobre todo en esta era, donde nosotros mandamos un mensaje a un familiar en España y eso en cuestión de segundos nos responde, y la gente se estresa porque recibieron al pastor que está ahí dando una clase y no puede contestar sino 2, 3 o medio día después. ¡Ay, pastor, me dio en visto! O me dejaron en visto, y la gente se estresa. La paciencia tiende a ser un elemento que la iglesia y las personas que conformamos la iglesia necesitamos. Y la descripción dice que Tiatira lo tenía. Dice que las obras que estaban realizando ellos, las obras de servicio, las obras de bendición a la comunidad, eran obras que estaban bien hechas, bien organizadas. Y es más, dice que esas obras eran mucho más grandes, las últimas que estaban haciendo, que las primeras cuando estaban en su primer amor. Eso describe, mis hermanos, una madurez espiritual. ¿Qué iglesia no le gustaría recibir esa clase de piropos? ¿Cierto? Que somos organizados, que nuestras obras postreras son mejores que las primeras, que somos gente de paciencia, que el Señor está viéndonos y con su mirada nos invita a una purificación de la iglesia, a que nos cimentemos en Él. Y por eso es qué rico que se hable esas cosas de la iglesia. Sin embargo, el Señor no se queda corto y dice también aquellos elementos por los cuales tiene que pegarle un jaloncito de oreja a la iglesia. Y habla de la iglesia de Tiatira y describe a una mujer que no está claro si esta mujer, porque es una iglesia griega, dentro de la iglesia que está ubicada en Tiatira, no se sabe si esta mujer, su nombre era Jezabel, o si el profeta estaba dando tal vez una similitud por el comportamiento de la reina Jezabel de la antigüedad. Pero una de las mujeres de la iglesia estaba enseñando cuestiones de la sexualidad que estaban entrando en inmoralidad. Oído, yo no estoy diciendo que en la iglesia no se debe hablar de sexo. Estoy diciendo que la enseñanza que aparentemente esta mujer estaba transmitiendo, en lugar de invitar a la iglesia a una purificación, estaba llevando a la iglesia a una perversión. Estaba llevándonos a una perversión. Y dice que esta mujer la comparan con la reina pagana que durante un tiempo tuvo Israel. ¿Y qué característica tenía esta reina? Esta reina era absolutamente dominante. Su esposo era un títere, no tenía opción de hablar porque quien dominaba era ella. Y si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, esta mujer es recordada como uno de los personajes más diabólicos en la historia de Israel, por el hecho de que mandó a matar, aparte de todo, mandó a matar a los profetas de esa época, único y exclusivamente porque les dijeron que no estaban de acuerdo con lo que ella había hecho. La iglesia de Tiatira sufrió un señalamiento por algo que es la tolerancia al pecado. Ese es el señalamiento. Ahora, pregunto, ¿cree usted en el ambiente actual en el que vivimos que puede presentarse una situación similar? Puede que en la iglesia, y no necesariamente estoy hablando de esta iglesia local, pero sí podemos hablar de la iglesia en general, que estemos tolerando acciones de pecado dentro de la iglesia. Pues hay una cosa: antes de dar una respuesta en voz alta, nosotros debemos revisarnos. La palabra en la Santa Cena nos invita a que nos revisemos a nosotros mismos para que así podamos compartir el pan y la carne del Señor. Y yo, para no alargar mucho, tomé 3 situaciones que estamos normalizando dentro de la iglesia y que no debería ser así. Es más, yo, con todo el respeto, aunque pudieran haber sido más, tomé 3 que a consideración mía
no parecen tan fuertes o pecados de muerte como describiría Juan, pero que de todos modos tenemos que tener pendiente porque es como si abriéramos una ventana y por allí empiezan a meterse cosas. Y cuando pensamos, toda nuestra casa está desordenada y destruida, es simplemente una ventana que abrimos y que no supimos controlar. Yo les voy a contar del primer pecado que nosotros normalizamos. Y el primer pecado que nosotros normalizamos es pedir prestado y no pagar. ¡Ay, qué pecado tan normalito! Y me cuentan mis hermanos que me ha dado duro ese pecado, porque en ese momento tengo una deuda con el mecánico del carro, no he podido pagarlo por mis situaciones que estaba viviendo en el colegio, no he podido pagar. Pero precisamente por eso tomé ese punto en particular. Créanme que cuando el Señor me entregó esa palabra, yo estaba mirando en el espejo. Sentimos pautado tan duro, pero estaba pidiendo eso. ¿Cómo hemos normalizado dentro de la iglesia el deberle plata a un hermano y con el cuento de que somos hermanitos en Cristo Jesús, no pagar las deudas? Cuando un hermano presta dinero, cuando un hermano dentro de la iglesia presta dinero, pues no, el hermano espera que aquel que solicita la deuda, pues tenga la decencia de como mínimo pagar. Es lo mínimo. Póngale una fecha. Yo creo que dentro de tal tiempo yo ya he cancelado lo que me he debido. Pero algunos hermanos no actuamos así. Y el hermanito me espera. Y llegó la fecha de vencimiento y no, el hermanito me espera. Y ni siquiera me damos la cara, mi hermano, eso es normalizar el pecado. Dice la palabra del Señor en Proverbios 13:11: el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Y esa es una de las cuestiones por las cuales nosotros pasamos dificultades. Nosotros, y lo hablo ya como sociedad, no tenemos cultura del ahorro. Nos han metido el cuento de que entre más tengamos, mejor vivimos, entre más nos endeudemos, más podemos aparentar, y entre más aparentamos, mejor posicionados estamos. Y el problema es que ha entrado esa mentira de tal forma a la vida de la iglesia, a la forma en la que vivimos los clientes, que estamos pensando que eso es así, pongan la firma. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra clarificito, mi hermano? Es que yo no, ¿de dónde más sacar la explicación a eso? Proverbios 13:11: el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. El que pide prestado y no le paga a su hermano, pues lo robó. Y si lo robó, lo sencillo, eso es dinero mal habido. El que pide prestado y no paga, acaba de robar al cual le prestó. Bueno, mis hermanos, resulta que en diciembre de 2019, ¿recuerdan que arrancó la pandemia? En 2020 arrancó la pandemia, ¿recuerdan? ¿O fue en marzo de 2020? En el 2019 mi esposa, siempre lo he dicho, mi esposa es muy organizada en la parte económica. Muy seguramente yo no podría decir que capitalizo si no estuviese con ella. Mi esposa es muy organizada. No sé, tal vez en su casa sea el contrario. Tal vez su esposo es organizado, no sé, o los dos son muy organizados, yo no sé. En mi caso, mi esposa ya es muy organizada. Y ella tomó en diciembre la decisión de unos dineros que nos llegaron, dijo, no nos los vamos a gastar. Y yo ya tenía planes, voy a llevar la niña para tal lado y voy a hacer esto, y la voy a llevar a comer, y me voy a comprar un regalo así. Yo ya tenía los planes de poder con la plata, y mi esposa se paró y dijo, no, amor, no, lo siento, vamos a ahorrarla. Y yo, amor, pero es que ya habíamos hecho los planes y que nada, ya habíamos dicho, y yo ya dije, no, lo siento, no lo podemos hacer de esa manera. Para esa época, las damas, no sé si ustedes se acuerdan, de Amelia habían pintado unos marranitos. ¿Se acuerdan de los marranitos de barro? Las damas, yo no sé si se acuerdan. Bueno, mi esposa guardó el marranito de ella, el marranito de dama, y me dio un marranito de esos a mí. Y empezamos ¿verdad? Le hicimos caso, Dana Sara y yo,
ya no ahorraba en el barrito de ella, Yamile en el de ella y en el mío, y empezamos a guardar dinero. Empieza la pandemia, mi hermano. Ya como empieza la pandemia, empiezan los padres de familia a quedarse atrasados en el pago del colegio. Y hay una afectación económica que no fue solamente a mi familia, fue una afectación económica a nivel mundial. Una afectación económica a nivel mundial donde nos vimos en serios aprietos. Donde hay más, había gente que tenía la plata pero no podía salir a comprar. Pues mis hermanos, durante esos días, ese ahorro, el Señor nos tiró de tal manera, mis hermanos, que durante pandemia nosotros pudimos cumplir con muchas de las obligaciones laborales que teníamos. El ahorro, mi hermano. El ahorro. Y créanme que no es evangelio de prosperidad. No. Pero ahorren, hermano. Vean, no le pregunté si podía hablar de eso. ¿Ustedes conocen a Carmenza, la hija del pastor Gerardo Alejandro? Durante muchísimos años sirvió aquí en la iglesia, durante muchísimos años. Bueno, hace un tiempo me tocó de jurado de votación y me encontré con ella, nos tocó en la misma mesa y empezamos a hablar del tema del ahorro. Ella me decía, mi papá me enseñó a ahorrar. Pastor Gerardo, disculpe, no le había preguntado a usted, pero quiero comentar eso. Algunos pensarán que el pastor Gerardo es una persona muy adinerada porque es un hombre que todo el tiempo está dispuesto a dar para la iglesia. Apenas termine este punto me va a regañar, a él no le gusta que yo le diga. Pero es un hombre cuya economía siempre está para dar a la iglesia. Y pensarán que tiene plata. No, pero sí. Sí, porque es un hombre que ha entendido la dinámica celestial de su economía. Su economía siempre está presta para servir la obra del Señor. Pero es un hombre tan organizado que ella me decía, mi papá te ahorra, y si mi papá tiene un plan para dar algo para la iglesia, mi papá empieza, si tiene que ahorrar 1 o 2 años antes, él empieza a ahorrar de esa manera, en silencio, para que llegado el momento llega y se presenta y dice, esto es para la iglesia, para tal cosa. Así es el pastor Gerardo. Pastor Gerardo, un día que nos da clase en ese tema. Mis hermanos, cuando nosotros ahorramos, a nosotros entendemos la bendición del ahorro, para nosotros es mucho más fácil vivir que en los momentos de dificultad logremos sobrevivir. Y la Biblia lo enseña. Si no, lea la historia de José. Lea la historia de José. Iban a haber 7 años difíciles después de 7 años prósperos. ¿Y cuál fue el mensaje del Señor para que José le explicara al faraón? Nota todas esas semillas dentro de un granero para que durante esos 7 años de escasez la gente no muera de hambre. ¿La Biblia lo enseña? La Biblia lo enseña. Así que mis hermanos, dejemos de normalizar ese punto de pedir prestado, el hermanito lo espera, el hermanito lo espera. Sí, hermano, muy seguramente el hermanito lo espera. Pero ¿con qué cara usted después va a ir a pedirle otro favor si usted no cumplió con su compromiso de pagarle en el primero? Ese tipo de cosas dañan el corazón del cristiano. Y nosotros no podemos permitir que en la iglesia se viva lo que el Señor prometió para el mundo, no para la iglesia, que a causa del pecado, el amor de muchos se va a enfriar. Dice Romanos, capítulo 13, del 7 al 8, pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que le debes honra. No debáis nada a nadie, sino amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Son muchos los versículos, mi hermano, son muchos los versículos que enseñan sobre esto, que nos muestran que ese comportamiento es pecado y que nosotros no debemos normalizar ese comportamiento de pedir prestado y no pagar. Otro pecado que el Señor me entregó, dice que está muy normalizado, mi hermano, muy normalizado, es que no debemos normalizar el pecado de los hermanos que mienten a otros hermanos. Hay un meme en internet que me hizo dar mucha risa, ¿no?
porque saca un hermano el teléfono, un hermano saca el teléfono y empieza a hacer eso. Y empieza a dar vueltas en la cocina. Cuando contesta le dice, pastor, ¿cómo está? Sí, pastor, no, para comentarle que no puedo ir a la reunión porque estoy haciendo unas vueltas. Sí, no alcanzo a llegar. No alcanzo a llegar. Y es un chiste, ¿no? Tú te estás dando vueltas en la cocina. ¿Cuántas veces nosotros